Y este ciclo va a tratar sobre María, ¿no? Son 3 temas marianos de nuestra Madre María. Y el primero es los dogmas marianos, historia y teología, que los va a impartir don Inocente García Andrés, que me acaba de quitar el boli, que aunque en el cartel no lo ponía, yo amplío un poco la formación que tiene don Inocente, que es doctor en teología pastoral, si me equivoco me corrige, profesor de historia en el centro de aquí de teología, yo lo he tenido de profesor, ¿verdad? Y estudios avanzados en bioética, tiene publicado varios libros que los metéis en internet, ponéis el nombre de don Inocente, inclusive en la Casa del Libro tiene varias publicaciones. La conferencia va a estar grabada, en este caso por el Aula del Corazón de Cristo, que tenemos la suerte de compartir con ellos estos momentos, lo colgarán en internet y nosotros lo cogeremos y lo pondremos en nuestro blog también, del Aula de Teología de Getafe. Pues alguno tiene interés en seguir viéndolo y profundizar un poquitín más. Y sin más demora, dejo ya a don Inocente, que la conferencia se compone de 1 hora aproximadamente, eso usted lo va a ir viendo, y luego pues un pequeño diálogo, preguntas, unos 30 minutos aproximadamente. Pues nada. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar al Centro de Teología por invitarme y hablar de Nuestra Señora. Eso no se puede, ahí no se puede decir nunca que no. Y a vosotros por vuestra asistencia. Vamos a hablar de los dogmas marianos, cómo se desarrollan a lo largo de la historia y en la profundización de la teología. Los dogmas marianos son fruto de la vivencia y la reflexión de los cristianos durante siglos sobre la palabra de Dios. Podríamos decir que los dogmas son hijos de la teología, de la reflexión teológica. El cristianismo no es algo impreciso y vago, sino que tiene unos contenidos que se pueden averiguar y declarar. A la Iglesia le corresponde hallar esos contenidos, presentarlos, defenderlos, proponerlos a los bautizados y proponerlos también a los que no son creyentes. Es decir, esta es nuestra enseñanza, esta es nuestra doctrina, esta es nuestra fe. La Iglesia enseña una doctrina que ha recibido, transmite las convicciones que sostiene con respecto a Dios, a Jesucristo, al sentido de la vida humana, etc. La teología es una ciencia que desde la revelación y la razón va progresando en el conocimiento de Dios, en la visión del hombre, la antropología, en el sentido de la vida humana y de la historia, mediante la lenta adición de verdad tras verdad. Así progresan todas las ciencias, también la teología. Permitidme esta introducción que me parece interesante en plan pedagógico para todos nosotros. La teología puede ser definida como el ejercicio reflexivo de la mente sobre las doctrinas de la fe, pretende dar cuenta precisa y concreta de la doctrina cristiana, dándole forma y base científica. La doctrina y la teología anteceden al dogma, que es la formulación de la doctrina cristiana que ha sido sancionada por la Iglesia, por los concilios, por los papas, y que se recoge concretada en los credos. La génesis de los dogmas no se limita a los primeros siglos en los concilios celebrados en el Oriente cristiano. Ahí tenemos el credo niceno-constantinopolitano, o en el occidente de San Agustín y Pelagio, sobre todo en los temas más de la antropología, el pecado original y la redención, sino que se extiende a toda la historia de la Iglesia. El dogma de la Inmaculada fue proclamado en el siglo XIX y el dogma de la Asunción en 1950. Yo ya tenía 6 años. Naturalmente, la reflexión teológica mira inmediatamente a la Sagrada Escritura, que siempre va a ser la prueba definitiva. Todo lo que no se halla en las Escrituras o que no puede deducirse legítimamente de ella
no es parte de la verdad de la revelación, de la cual la Iglesia es depositaria, columna y baluarte, como dice la carta a Timoteo. La teología tiene sus fuentes en la Sagrada Escritura y en la tradición, que la ha leído e interpretado a través de los siglos. Y el sano desarrollo teológico no puede desentenderse de lo que ha tenido lugar antes, sino que debe respetar lo que ha recibido, profundizar en la comprensión de ello, asumirlo y hacer avanzar el conocimiento de la verdad revelada. Bueno, no voy a extenderme mucho en esta introducción, pero todavía quiero añadir alguna cosa más. Puesto que habla de dogmas marianos, historia y teología. En esta introducción vamos a ver siquiera brevemente el desarrollo histórico de la doctrina y de la teología cristiana en general. La época apologética reivindicará las ideas fundamentales de toda religión, de la cristiana en especial, los apologetas, frente a las críticas y a las persecuciones en el imperio, pues algunos pensadores cristianos escriben, también frente a los gnósticos, para intentar fijar los principios fundamentales de nuestra fe. Por una parte, su derecho a existir y a ser tolerada en el imperio, y por otra, defender sus concepciones esenciales, la unicidad de Dios en un mundo politeísta, el Imperio Romano, su ser espiritual y el gobierno moral de Dios, o Dios es el que gobierna en sus leyes morales el universo, la libertad y la responsabilidad del hombre, la certeza del juicio de Dios, la necesidad de arrepentimiento, la idea de revelación, el canon de las Sagradas Escrituras se fija muy pronto. Aquí está la verdad revelada y recibida. La reivindicación de los hechos históricos en que se basa la fe cristiana, la historicidad de Jesucristo, de la realidad del acontecimiento de Jesucristo y los evangelios, las cuestiones más fundamentales, en resumen, que eran puestas en tela de juicio incluso entre los propios cristianos, condicionados por las filosofías y la cultura de la época. Y así nace lo que hoy llamaríamos la teología fundamental, lo esencial. En la época patrística, siglo IV, V, VI, es la época de la doctrina cristiana sobre Dios y especialmente la doctrina de la Trinidad. Primero en oposición a tergiversaciones unitaria, patripasiana o sabeliana, ya os irá sonando un poco de historia y cuando estudiéis también la teología, afirmando la Trinidad de personas. En segundo lugar, contra las negaciones del arrianismo, defendiendo la divinidad verdadera y esencial del Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Pues han añadido al credo apostólico el credo niceno-constantinopolitano, reafirmando la fe en Jesucristo, definiendo la fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, pues afirmando también la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Luego siguen todavía otras controversias en torno a la persona de Jesucristo. Y bueno, quedó recogido, como digo, en ese credo niceno-constantinopolitano que se ha rezado y se reza en la liturgia a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy. Luego vendrá también el desarrollo de la antropología en el siglo V por las controversias de San Agustín con maniqueos y pelagianos, cuestiones del pecado y de la gracia, de la libertad y de la salvación. Ya son otras cuestiones más de tipo antropológico. Bueno, en el contexto de la afirmación de la divinidad de Jesucristo, aquí. Bueno, pues también. En el contexto, digo, de la afirmación de la divinidad de Jesucristo,
en los siglos IV, V, y de su encarnación se hablará de su madre, claro, y se le dará el título de Madre de Dios, y este es el primer dogma cristiano respecto a la Virgen, Madre de Dios. Bueno, dogma, terminaré esta introducción, dogma es una verdad o un hecho que pertenece al objeto de la fe, es decir, que ha sido revelado por Dios de una manera explícita o implícita y que ha sido solemnemente definido por el magisterio de la Iglesia o propuesto como tal por la tradición invariable de la misma Iglesia. Los dogmas deben ser creídos con fe divina porque pertenecen al depósito de la revelación. Así lo enseñó el Concilio Vaticano I cuando dijo que han de ser creídas con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y que han sido propuestas por la Iglesia tanto por un juicio solemne como por su ordinario y universal magisterio, como verdades a creer divinamente reveladas. Por tanto, los dogmas deben ser aceptados y retenidos en el mismo sentido en que los han entendido y profesado y definido y los profesa la Iglesia. Negar alguno de ellos equivale a negar la misma fe, pues supone negar la autoridad de Dios que los ha revelado. Vamos ya con los dogmas marianos, que son estos 4. María, Madre de Dios, María, Madre siempre Virgen, la Inmaculada Concepción y la Asunción a los cielos en cuerpo y alma. María, Madre de Dios. La fe de la Iglesia en la maternidad divina está expresada de un modo equivalente, aunque bien claro, ya desde los comienzos del siglo II, en San Ignacio de Antioquía. Más tarde en San Justino, uno de los apologetas, en Ireneo, un gran teólogo que afrontará pues toda la problemática que tienen las herejías que están en aquel momento, y los grandes autores del siglo III. En cuanto al título mismo de Madre de Dios, es muy probable que lo usara ya Hipólito de Roma y Orígenes en Alejandría, en Egipto. De todas formas, debía ser un título normal en la Iglesia de Alejandría en el siglo IV, a juzgar por una antiquísima oración, que ya se conoce. Entonces, aquella de bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, es la oración más antigua que se conoce dedicada a la Virgen, antes de que fuera definido como verdad de fe. Ya se le da el título de Madre de Dios. Fue en el concilio de Éfeso cuando tuvo lugar la proclamación solemne de la maternidad divina de María, en el año 431, en que se definió contra Nestorio la unicidad de la persona divina en Cristo, rechazando la posición de Nestorio que sostenía que en Cristo había 2 personas, una divina y otra humana. Entonces, si hay 2 personas, María sería la madre de la persona humana, por tanto no se le puede dar el título de Madre de Dios, pero si hay una sola persona, que es la del Hijo de Dios, pues sí se la puede llamar Madre de Dios, porque la persona que ella lleva en su seno es la persona del Hijo de Dios, a la que ella da efectivamente la humanidad. María es madre de Dios, porque es madre de la persona del Verbo, del Hijo de Dios, que ha tomado carne en sus entrañas. Este dogma enseña que María es madre verdadera porque engendró al Hijo de Dios, la persona del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que asumió la naturaleza humana, engendrada milagrosamente y virginalmente en las entrañas de María por obra del Espíritu Santo. Más tarde fue proclamado
este dogma por otros concilios universales, como el de Calcedonia, en el 451, 20 años más tarde, el segundo de Constantinopla, 553, un siglo más tarde. Este último concilio se hacía eco de la carta del Papa Juan II a los senadores de Constantinopla en marzo del 534. En cuanto a la gloriosa Santa Virgen María, escribe el Papa Juan II, enseñamos que con toda exactitud es proclamada por los católicos en sentido propio y verdadero, Madre de Dios Verbo, que de ella tomó carne. Porque en sentido propio y verdadero fue Él mismo quien, hecho hombre en estos últimos tiempos, se dignó nacer de la santa y gloriosa Virgen su Madre. Por lo tanto, puesto que el Hijo de Dios tomó carne de ella y nació de ella en un sentido propio y verdadero, por eso mismo confesamos que ella es, en un sentido propio y verdadero, Madre de Dios encarnado y nacido de ella. Y decimos, en un sentido propio, no se vaya a creer que el Señor Jesús ha recibido el nombre de Dios a título de honor o de favor, como lo pensó estúpidamente Nestorio. En un sentido verdadero, no se vaya a creer que tomó de la Virgen una carne imaginaria o en cierto modo irreal, como lo afirmó Eutiques en su impiedad. Está refiriendo a dos herejías. No, el Hijo de Dios tomó carne, verdadera carne humana. No es que se revistió de nuestra carne o en apariencia de hombre, no, realmente. Como veis, la carta del Papa reafirma muy bien y explica muy bien el contenido de este dogma. Este dogma mariano se proclama unido a la definición de la divinidad de Jesucristo y todo el dogma trinitario. Bien, iniciada la Reforma Protestante, rotos los lazos con el magisterio de la Iglesia Católica, los protestantes hablarán sola Escritura y romperán con toda la tradición y la enseñanza de la Iglesia en muchos aspectos, pues entonces se quería presentar una concepción global del cristianismo bajo un signo muy racionalista. Ya el racionalismo empieza. Esta corriente no negaba un dogma particular de la fe católica, sino los fundamentos mismos de la fe, especialmente la doctrina trinitaria y, lógicamente, la maternidad divina de María y todo aquello que superaba a la razón. En vista de esa situación, con todo lo que significa el protestantismo y la ruptura con toda la teología y la tradición de la Iglesia durante siglos, el Papa Pablo IV, en solemne llamamiento, mediante la bula Cum Quorundam, en la que procura atraer a los descarriados y advertir a los incautos, en ellas no nombra a nadie en particular, ni puede decirse que esta bula sea un documento ex cátedra. Sin embargo, es de suma autoridad, ya que expresa la doctrina de la fe. Unos 50 años más tarde, 1603, fue confirmada esta bula por Clemente VIII mediante el Breve Dominici Gregis. En los tiempos modernos, la doctrina fue reafirmada, claro, no podía ser de otra manera, por el Papa Pío XI, cuando se cumplían 1500 años del concilio de Éfeso, en 1931. Proclamamos la divina maternidad de la Virgen María, que consiste, como dice San Cirilo, no en que la naturaleza del Verbo y su divinidad hayan recibido el principio de su nacimiento de la Virgen, evidentemente, sino en que de ella naciese aquel sagrado cuerpo dotado de alma racional, verdadero hombre, el
Verbo no es el alma del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios, tiene también alma humana. Bueno. Naciese aquel sagrado cuerpo dotado de alma racional, al cual se unió hipostáticamente el Verbo de Dios. Y por eso se dice que nació según la carne. En verdad, si el Hijo de María es Dios, evidentemente ella, que lo engendró, debe ser llamada con toda justicia Madre de Dios. Si la persona de Jesucristo es una sola y divina, es indudable que debemos llamar a María no solamente Madre de Cristo, hombre, sino de Ípara o Theotokos. Son las dos palabras que se usaban en la época griega. Madre de Dios, esta verdad transmitida hasta nosotros desde los primeros tiempos de la Iglesia, nadie puede rechazarla. Bueno, evidentemente esta fe queda recogida en el Concilio Vaticano II, aunque no hacía falta insistir en ella, y tampoco pretende ser el Concilio Vaticano II definir nuevas verdades, sino que recoge lo que son las verdades fundamentales de la fe y ya está. El Papa Juan Pablo II no desaprovechó tampoco la ocasión de que se cumplieran los 1550 años del Concilio de Éfeso, en 1981, para volver sobre ello. Este es el dogma principal de todos los dogmas marianos y la raíz y el fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María, el que define su mismo ser y misión en la economía de la salvación. Todavía habría que decir una cosa más, luego volveremos al final. El Papa Pablo VI, después de siglos, hizo un credo de la Iglesia católica. Después del Concilio Vaticano II hubo bastante cataclismo, diríamos, y mucha revuelta entre los teólogos, sobre todo en un deseo de diálogo con el mundo protestante. Y ahí, pues, el Papa llegó un momento en que sintió la necesidad y el deber como Papa de decir, este es el credo de la Iglesia. Después del Niceno Constantinopolitano no se habían hecho otros credos a lo largo de los siglos. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, hizo el credo del pueblo de Dios y recoge estos dogmas, claro, los 4 dogmas dedicados a la Virgen María. Bueno, María, Madre Virgen, sería el segundo. Este dogma nos habla de la virginidad de María antes de la concepción del Hijo de Dios, en su concepción virginal, en su nacimiento y después de éste. Se llama a este privilegio o prerrogativa virginidad perpetua y perfecta. Popularmente, cuando rezamos las 3 Ave Marías en el Rosario, Virgen purísima antes del parto, en el parto y después del parto. Bueno, pues es otra forma de decir. Puesto que la virginidad de María está afirmada claramente en los evangelios, los relatos evangélicos, no es de extrañar que ya los padres apostólicos, como San Ignacio de Antioquía, los apologistas, como San Justino, y los defensores de la fe frente a los herejes, como San Ireneo, dejen constancia de esta verdad, de que esta verdad pertenece a la fe de la Iglesia. La explicitación del dogma de la virginidad de María se va haciendo mayor en la medida en que surgen controversias y surgen conflictos o alguien que no lo entiende. Pues en el siglo IV aparece la expresión siempre virgen en el símbolo de San Epifanio de Salamina, año 374, expresión que es tomada por el Magisterio Universal en el Concilio II de Constantinopla, en el 553. Siempre Virgen María. María siempre Virgen, decimos. También.
También en el siglo IV se emplea la fórmula ternaria, antes del parto, en el parto y después del parto. Ya en el siglo IV se insiste en ello, ¿no? Para responder a los herejes que negaban esto último. Habría sido virgen antes del parto, en el parto, pero después del parto, pues habría tenido. San Jerónimo usa también la expresión después del parto en el sentido de virginidad perpetua, refutando así a Elvidio. San Jerónimo es el que traduce, como sabéis, la Biblia al latín, la llamada Vulgata. El Concilio Lateranense del año 647, siglo VII, recoge la enseñanza tradicional de los Santos Padres y unos años más tarde, en el año 680, esta fórmula ternaria pasó a las actas del Concilio III de Constantinopla, año 680. Se usará ampliamente en los libros de las homilías de toda la Edad Media. Se hizo corriente en las escuelas teológicas, al menos desde Santo Tomás de Aquino, y finalmente la consagró el magisterio de Pablo IV en la bula Cum Quorundam, a la que hacíamos referencia también antes, cuando los protestantes empiezan Importante es la advertencia, la afirmación del Papa Pablo IV en el contexto del protestantismo y del Concilio de Trento. El Papa amonestó con su autoridad apostólica a cuantos no reconocen la virginidad de María en todos estos aspectos, en el año 1555. Advertimos y avisamos con nuestra autoridad apostólica a todos y cada uno de cuantos dicen que la Virgen María no es verdadera Madre de Dios y que no perseveró siempre en la integridad de la virginidad, es decir, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto, por obra del Dios omnipotente. Es claro que estas afirmaciones de fe se refieren a una virginidad en los aspectos no solo espiritual, sino también corporal. Modernamente existe una tendencia en el campo protestante y en algunos ambientes católicos hacia lo que se llama la desmitificación de la concepción virginal de Cristo, interpretándolo en el sentido moral y no biológico. Creo que el pueblo de Dios sale al paso de esta tendencia que de alguna manera pues hablaba de una virginidad de María no en este sentido completo, una virginidad que no es solo espiritual sino también corporal. Pasamos al tercero de los dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción. Que la santidad de María es extraordinaria, siempre lo ha profesado la Iglesia. La historia de la evolución del dogma de la Inmaculada Concepción hasta su proclamación como tal en el siglo XIX ha sido tortuosa, porque no se vio desde el primer momento cómo podía esta verdad encajar con otros dogmas, en concreto con el dogma de la redención universal y el dogma del pecado original. Si todos hemos pecado y todos hemos sido redimidos... ¿Esta es la de la Virgen? Sí. Si todos, digo, hemos sido... si a todos nos alcanza el pecado original, todos somos pecadores. Y esto está claro en la Escritura y en San Pablo. Y todos hemos sido redimidos por el único Redentor, Cristo. Pues entonces, ¿qué pasa con María?
¿Cómo conciliamos esto con que la Virgen fuera libre del pecado original? No es fácil encajar el dogma de la Inmaculada Concepción con el de la redención universal, que afirma que todos hemos sido redimidos por Cristo y por tanto también María. Escribe San Pablo: todos han pecado y han sido privados de la gloria de Dios. Todos son justificados y rescatados por su gracia. También María, entonces. Bueno. Hay siglos de una fe implícita, una fe que está ahí en la Iglesia, que luego se explicitará. Y ya los primeros escritos de los autores que hemos nombrado antes, todos desde el siglo II, realizan una comparación entre Eva y María. La comparación: Eva y María están unidas y subordinadas a dos varones, Adán y Cristo, verdaderos responsables de la acción respectiva. Ambas a dos influyen positivamente y conscientemente, la una con su desobediencia y la otra con su obediencia. Y así lo expresan los santos padres en abundantes textos. Sería muy largo detenerse en leer textos de los santos padres en este aspecto, de comparación entre Eva y María. El protoevangelio de Santiago es uno de los apócrifos, pero cuando hablamos de historia de la Iglesia, yo insisto en que los libros apócrifos no es que sean apócrifo, no significa falso, sino que no forman parte del grupo de libros canónicos, pero que contienen también verdades y nos aportan también un sentido. Es verdad que hay también otros evangelios apócrifos que fueron escritos por herejes para justificar sus doctrinas y aplicándoselos a apóstoles, a los que no pertenecían ciertamente, y que no fueron, por supuesto, reconocidos por la Iglesia. Pero el protoevangelio de Santiago, que es uno de estos evangelios apócrifos, quiere defender ante todo el honor de María. Su concepción es presentada como un hecho extraordinario y por eso la hace nacer de padres estériles, Joaquín y Ana. Llega incluso a pensar en una concepción virginal, en ese abrazo místico de Joaquín y Ana ante la puerta hermosa del templo de Jerusalén. En el fondo, lo que quiere indicarnos de esta manera es la santidad del cuerpo de la que va a ser la Madre de Dios, porque no fue engendrada como los demás hombres, sino que fue una gracia especial de Dios a un matrimonio estéril. Esto nos lo cuenta el protoevangelio de Santiago. Pronto se estableció en los siglos ya sexto y séptimo la fiesta litúrgica del nacimiento de la Virgen. Se empieza a celebrar el nacimiento de la Virgen, lo cual dio lugar a muchas homilías que ayudaron al desarrollo de la Inmaculada Concepción. Se hablaba del nacimiento, pronto se hablará también de la concepción, 9 meses antes. Todos los autores afirman la santidad inicial de María, pues Jesús fue concebido de la Virgen, la cual había sido purificada previamente del Espíritu Santo en el cuerpo y en el alma, porque si convenía que la generación recibiese su parte de honor, era necesario que la virginidad fuera honrada mayormente, escribe San Gregorio de Nisa. Dentro de la mentalidad de las escrituras de aquella época, tal era la forma de encajar la santidad total de María y el origen pecaminoso de todo hombre. Todos nacemos en pecado,
pero ella es santa. Convenía, dice, que la generación recibiese su parte de honor. Era necesario que la virginidad fuera honrada mayormente. San Efrén, místico y poeta, escribe: tú y tu madre sois los únicos en esto. Tú eres absolutamente bello en todos los sentidos. No hay en ti mancha, ni la hay tampoco en tu madre. El alma de María salió purísima de las manos de Dios, como Eva antes de la caída, adornada con la plenitud de la gracia por razón anticipada de la maternidad del Hijo de Dios. Es un ejemplo de la reflexión de los santos padres griegos sobre la santidad original de María en relación con la maternidad divina. Se podrían traer muchos otros textos. También en Occidente abundan las alabanzas a la santidad de María. San Ambrosio propone a la Virgen María como modelo de todas las virtudes para todas las vírgenes consagradas, a las que escribe un tratado sobre la virginidad. Y la presenta como virgen incorrupta, virgen por la gracia, enteramente libre de toda mancha de pecado. Igualmente San Agustín sigue esta línea, reconociendo la santidad de María, afirmando la santidad perfecta de María por obra de la gracia de Dios, en su debate contra Pelagio y su discípulo Julián de Eclana. La dificultad entre el dogma de la Inmaculada y el de la redención comienza a encontrar ya un camino de solución en San Agustín. Son muchos los textos que podrían citarse desde el Concilio de Éfeso, en que María es proclamada Madre de Dios, y la Alta Edad Media, en que se exalta la santidad total de María. La fiesta de la Natividad, que se celebró en Oriente desde el siglo VI, y la de su concepción a partir del siglo VII, y en Irlanda en el siglo IX y desde allí en el occidente cristiano, ayudarán también a difundir el amor y la devoción a la Toda Santa, entre comillas, a través de preciosas homilías. Sin embargo, quedaba en pie la dificultad del principio. Si es inmaculada, ¿cómo puede ser redimida? ¿O cómo ha sido redimida? Y si no es redimida, se niega el dogma de la redención universal. Y aquí entonces empieza la discusión de toda la Edad Media. Mientras los teólogos andan en discusiones, el pueblo fiel, guiado por el sensus fidei, sentido de la fe del pueblo de Dios, afirma cada vez con más fuerza que el pecado, ni siquiera el original, pudo estar nunca en el alma de María. Sería indigno de Dios. Un discípulo de San Anselmo será el primer teólogo que defenderá en Inglaterra el dogma de la Inmaculada en su tratado de la Concepción de Santa María. Ya hemos dicho que se había establecido la fiesta del nacimiento, la fiesta de la Concepción. Bien, pues en un tratado sobre la Concepción de María, escrito hacia 1127-1128, siglo XII. No podía Dios, escribe, conferir a un cuerpo humano que él mismo había preparado para su templo, permanecer completamente libre de toda pinchazón de espina, aunque fuera concebido en medio de las púas del pecado. Es claro que podía hacerlo. Si él quería, podía hacerlo, escribe. Luego el franciscano Guillermo de Guar, maestro de Juan Dus Scoto, afirmaron claramente el privilegio de María y al mismo tiempo su redención. Ella, escribe, tuvo necesidad de la pasión del Hijo, no a causa del pecado que había en ella, sino a causa del pecado que habría habido en ella si el Hijo mismo no lo hubiera preservado por la fe.
Esto escribe Guillermo de Guare, el maestro de Escoto, pero es Dus Scoto, Juan Dus Scoto, el beato Juan Dus Scoto, quien desarrolla la idea de la redención preservativa. Habría sido preservada, redimida de esta forma, preservándola del pecado, tan importante para resolver la gran dificultad. Su pensamiento queda claro en este texto. María, procedente por vía natural de Adán, habría contraído el pecado original en virtud de la propagación común, a no ser que fuera prevenida por la gracia del mediador. Y así como los otros tuvieron necesidad de Cristo para que por su mérito les fuera redimido el pecado, así y mucho más necesitó ella mediador que le previniera del pecado, a fin de que no lo llegara a contraer y para que no lo contrajera de hecho. Así, Scoto supera la dificultad de cómo conciliar la exención de María del pecado original y la redención universal. Hay dos tipos de redención, la que afecta a todos los hombres, que es sacarlos por la gracia de Cristo de la situación del pecado en que nacemos. Y otra que consiste en que la misma gracia redentora de Cristo previene para que no se contraiga el pecado. Las dos son obra de Cristo, el único Salvador, más excelente la de María, y esto en atención a la dignidad de Madre de Dios. A Scoto se le atribuye aquel dicho que se hizo popular: potuit, dequit, ergo fecit. Podía, convenía que lo hiciera, luego lo hizo. Bueno, y esto se repitió durante siglos. La solución de Scoto no fue aceptada por todos los teólogos de la época. La adhesión de los teólogos no fue ni repentina ni sobre todo general. Al contrario, hubo al principio una verdadera pelea que dividió a los teólogos en dos bandos fundamentales: franciscanos con Scoto y dominicos con Santo Tomás de Aquino. Que es mucho, Tomás es mucho Tomás. Un historiador dominico ha escrito: el hecho es que los maestros de la orden en el siglo XIV, en su gran mayoría y algunos después, han declarado seguir la doctrina de Santo Tomás, rechazando en la Santísima Virgen el privilegio de la Inmaculada Concepción. Tenían que seguir a su gran maestro, tan reconocido por todos en toda su teología. Y él no había aceptado la solución de Scoto porque no le parecía que conciliara esas dos verdades de fe fundamentales. Todos somos pecadores, todos hemos sido redimidos. Bueno, estas apasionadas disputas perduraron prácticamente hasta las vísperas de la definición del dogma. ¿Cómo se va explicitando esta verdad de fe en la teología y en la enseñanza de la Iglesia? En la tentación de las dos escuelas, en la tensión entre las dos escuelas, franciscanos y dominicos, se reunió el Concilio de Basilea. En él se dedicó tiempo y ardor teológico al tema de la Inmaculada Concepción. El 15 de septiembre de 1439, en la sesión 36, se aprueba el decreto definitorio que instaura la fe, la fiesta en todo el mundo. Definimos, dice el concilio aquel, definimos y declaramos que la doctrina según la cual la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, en virtud de una gracia divina singular, previniente y operante, no ha estado realmente sometida al pecado original. Ha estado siempre exenta de toda falta original y actual, y por lo tanto santa e inmaculada,
es una doctrina piadosa, conforme al culto de la Iglesia católica, a la fe católica, a la recta razón y a la Sagrada Escritura, que debe ser aprobada, sostenida y profesada por todos los católicos, y que a nadie le es permitido en el futuro predicar o enseñar lo contrario. Aquí parece que hay una definición bien clara ya, ¿no? Pero claro, tenemos un problema, y es que el Concilio de Basilea, lo explicábamos el otro día en la historia de la Iglesia, no es un concilio reconocido por la Iglesia, porque el concilio se reunió por todos los conciliaristas que afirmaban que los obispos reunidos tenían más poder, incluso el poder de hacer que el Papa, retirar al Papa. Estamos en el momento, en el cisma de Occidente, un momento en que hay 3 papas, no 2, 3 en aquel momento, y el concilio se reúnen los cardenales y obispos para solucionar el problema, pero se reúnen sin el Papa de Roma, por tanto no hay verdadero concilio, por tanto no es reconocido como concilio, pero en todo caso oficial. Por tanto, esto no es una definición dogmática, y así va a ocurrir después, que no es aceptado como una definición dogmática, porque ha faltado la presencia o por delegados o personal del Papa en el Concilio de Basilea. Pero claro, es una afirmación muy, muy fuerte y muy rotunda ya del dogma. Ahí podría haber quedado si hubiera sido un concilio efectivamente válido. La definición del concilio declara la exención del pecado original. Se proclama la santidad omnímoda de María. María, amada de Dios desde el comienzo de la creación, fue objeto de una gracia especial que la redimió de una manera más sublime, preservándola. Pero el concilio no fue reconocido como tal porque estaba desligado de la autoridad papal, inexistente en aquella situación del cisma en que estaba la Iglesia. Con todo, esta asamblea tendrá un significado muy grande. A partir del Concilio de Basilea predomina en la Iglesia la corriente a favor de la proclamación del dogma de la Inmaculada. 30 años más tarde, el Papa Sixto IV aprueba la misa y el oficio de la Inmaculada, y poco tiempo después impone silencio a los que mutuamente se tachaban de herejes por afirmar o negar el dogma de la Inmaculada Concepción, porque seguían los debates entre una escuela y otra, dominicos y franciscanos. Escribe así el Papa Sixto IV: celebrando públicamente la Santa Romana Iglesia una fiesta solemne de la concepción de la intacta y siempre Virgen María, y habiendo ordenado acerca de ella un oficio especial y propio, había una misa, algunos predicadores no dejan de predicar que los que sostienen o afirman que la misma gloriosa e inmaculada Madre de Dios fue concebida sin mancha de pecado original pecan mortalmente o son herejes, y que pecan gravemente los que celebran el oficio de la misma Inmaculada Concepción y los que escuchan los sermones de los que afirman que ella fue concebida sin tal mancha. Nos, pues, como falsas, proclamamos como falsas y erróneas y totalmente ajenas a la verdad, reprobamos y condenamos tales afirmaciones y establecemos y ordenamos que los tales incurran en excomunión. Así estaban los enfrentamientos, ¿no? El tono de esta intervención papal revela los extremos a los que se había llegado la discusión entre maculistas e inmaculistas. El periodo, que se extiende desde Sixto IV hasta Alejandro VII, de 1485-1667, casi 2 siglos, se generaliza la creencia en la Inmaculada Concepción y se va determinando también cuál es el objeto de la fiesta, que se seguía llamando la fiesta de la Concepción, pero no Inmaculada, de la Concepción. Bueno, a partir de, en estos siglos, que digo ya en el siglo
XVII sobre todo. Universidades, comenzando por la de París, y hasta 150 hacen voto de defender la Inmaculada Concepción y lo exigen a los alumnos antes de darles títulos académicos. Tiene que prometer defender el dogma de la Inmaculada, y si no, no hay títulos, ni en Salamanca, ni en todas las universidades, 150 universidades, toda la Iglesia. Defender el dogma, y lo exigen a los alumnos antes de darles los títulos académicos. El voto a la Inmaculada estuvo muy extendido en España, universidades, ciudades, pueblos, cofradías. Surge también una orden religiosa dedicada a Santa Beatriz de Silva, en la época de la reina Isabel la Católica, las concepcionistas. Bueno, entre tanto los teólogos seguían reflexionando en dos puntos concretos. ¿Es la Inmaculada Concepción una verdad de fe? Otra pregunta. ¿Puede ser definida como dogma? Y no llegaban a estar unánimes. Es importante y significativo como acto del magisterio de la Iglesia recordar la postura del Concilio de Trento. En la sesión quinta, celebrada el 17 de junio de 1546, se aprueba el decreto acerca del pecado original. Se habla del pecado original. Protestantes ya... En él se define que el pecado original afecta a todos los descendientes de Adán. Y temerosos los padres conciliares de que alguien pudiera interpretar que en esa universalidad de que todos los descendientes de Adán nos afecta, quedase incluida la Virgen, hace una declaración al final del decreto. Declara, sin embargo, este mismo Santo Sínodo, que no es de su intención incluir en este decreto, en que se trata del pecado original, a la bienaventurada e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, sino que se ha de observar las constituciones del Papa Sixto IV de grata memoria bajo las penas en ella contenidas que renueva el concilio. No hace una declaración dogmática, no quiere entrar en la discusión de los teólogos. Sin embargo, es claramente un indicio del peso y de la aceptación que iba adquiriendo dentro de la Iglesia la exención de María del pecado original. El Papa San Pío V, unos años después, condenó como error la tesis de Bayo, que afirmaba que María había sido sujeta al pecado original. Alejandro VII, en el año 1661, escribe la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, en la que afirma que ya casi todos los católicos admiten la Inmaculada Concepción de María y precisa con las siguientes palabras el objeto de esta opinión. ¿Cuál es el objeto? ¿De qué estamos hablando? El alma de ella, de María, fue preservada inmune de la mancha del pecado original en el primer instante de su creación o infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista a los méritos de Jesucristo, Hijo suyo. Nos vamos acercando a los que van a ser los términos en el que el Papa Pío IX, en el siglo XIX, proclamará el dogma de la Inmaculada. Todavía hay una última actuación pontificia, Clemente XI, en 1708, principio del siglo XVIII. Movidos pues de nuestra sincera devoción a la misma augustísima Reina del Cielo, patrona y abogada nuestra, con autoridad apostólica y a tenor de las presentes decretamos, ordenamos y mandamos que la fiesta de la concepción de la misma Bienaventurada Virgen María Inmaculada sea en adelante en todas partes y por todos y cada uno de los fieles de ambos sexos, observada y guardada como las otras fiestas de precepto y sea comprendida en el precepto de la observancia de los fieles. Fiesta de precepto. Bueno,
podríamos detenernos en lo que supone en España este tema de la Inmaculada Concepción, que fuimos abanderados totales, ¿no? Y cuando hablamos de España estamos hablando de todo el Imperio Español, por tanto de todas las Américas y Filipinas y todo lo demás, ¿no? No me voy a detener, algo podemos decir luego si queréis, si tenéis interés en ello, pero voy a pasarlo. Hubo una petición formal en la época de Felipe III, toda España clamaba por la definición del dogma, y reyes y gobernantes tomaron partido por la posición inmaculista y suplicaron a Roma su definición solemne. El Papa Pío VII, el 17 de mayo de 1806, concede a los franciscanos introducir en el prefacio de la Misa de la Concepción el término Inmaculada. Se concede solo a los franciscanos de momento. En tiempos de León XII, 1824, los dominicos aflojaron en su oposición, que mantenían solo por fidelidad Santo Tomás, y que se fue abriendo en su orden la corriente inmaculista. ¿Ya? Dos libros importantes, uno del cardenal Lambruschini y otro del jesuita Perrone, profesor de la Gregoriana, defienden la posibilidad de la definición del dogma de la Inmaculada. Pío IX nombra primero una comisión al efecto y después, con el deseo de hacer una consulta a toda la Iglesia, escribe la encíclica Ubi Primum, en la que pide a los obispos que le manifiesten su opinión, juntamente con la del pueblo a ellos confiado. Los papas, antes de una definición dogmática, los papas modernos, siempre han pedido a los obispos que digan, que opinen, que digan cuál es la fe del pueblo, de Dios. Bien, así llegamos ya, después de esa comisión nombrada por Pío IX y por esta petición que hace a todos los obispos de la Iglesia para que manifiesten su opinión, la declaración dogmática en la bula Ineffabilis Deus, un trabajo laborioso de los teólogos encargados de redactar el decreto, de ser estudiado por la comisión de cardenales y obispos, que hicieron también sus observaciones pertinentes, pues se consiguió el texto definitivo. Y estos son los términos de la definición dogmática. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, el Papa habla en plural majestático, y la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y por consiguiente que debe ser creída firmemente y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada e inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Estos son los términos de la bula. La Iglesia Ortodoxa griega, pues tuvo sus cosas por esto de la definición, no porque no crean firmemente en esta verdad, sino por el hecho de que la Iglesia Católica lo hubiera definido. Hubo su debate o su momento de... Pero ellos
están unidos en la misma fe, porque es la fe que nos viene desde los primeros siglos, aunque no se haya explicitado hasta tiempos modernos y se haya definido como verdad de fe, como dogma de fe. Bueno, pasamos ya al dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Este dogma afirma que la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, terminado el periodo de su vida terrestre, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Así determina el sentido del dogma el Papa Pío XII, quien lo definió solemnemente en 1950, en la bula Munificentissimus Deus, en estos términos. 1950. Yo ya estaba en el seminario cuando murió Pío XII, que eligieron a Juan XXIII. O sea que es en nuestros tiempos. Para acreditar la gloria de esta augusta Madre de Dios y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. El Papa Pío XII había escrito a todos los obispos del orbe también sobre el tema. La Virgen se la proclamaba asunta en cuerpo y alma a los cielos en toda la fe y la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos. Las grandes catedrales de Europa están dedicadas todas a la Asunción de la Virgen. No queda definido aquí si la Virgen murió o no, no entra. Ahí podemos debatir. Murió. Muchos dirán sí, murió. Si murió Cristo, pues murió. Bueno, como los demás mortales. Y como murió el propio Cristo. La muerte de la Virgen no es parte de este dogma, no se habla aquí de la muerte. Mas para el común de los teólogos es sentencia ciertamente, tradicionalmente enseñada y corroborada por la actual liturgia, que la Virgen habría muerto. Murió configurándose con Jesucristo, que quiso someterse también a la muerte, aunque no había tenido pecado alguno. Pero ya digo que esto no entra en el dogma. Lo que entra es que en cuerpo y alma está. Sí pertenece al contenido del dogma que el cuerpo de la Virgen María no quedó sometido a la corrupción del sepulcro, que se estima como pena del pecado original. Entonces, pues sería otra razón por la que ella no podría quedar corrompida. En los prefacios de la Virgen está perfectamente expresado esto. La fiesta de la Asunción es muy antigua en la Iglesia. Se celebra desde el siglo VI y la mayoría de las catedrales de la Edad Media están dedicadas a este misterio de la Asunción. Con el dogma de la Asunción gloriosa se relaciona la prerrogativa de la realeza de María. Ya desde la antigüedad María es representada, por ejemplo, en Santa María la Mayor en Roma. En el ábside está Cristo coronando a la Virgen como reina. Es un mosaico fantástico del siglo IV, coronada por reina por su Hijo Jesucristo. Yo recuerdo, tengo en la memoria, y lo vi cuando tenía apenas 11 años, en la cartuja del Aula Dei de Zaragoza, hay un retablo tremendo, bárbaro, preciosísimo, barroco, pero tiene las tres escenas. La dormición o la muerte de la Virgen, la Asunción y arriba la coronación, como parte de un mismo misterio. Este dogma es, además, según la enseñanza del Concilio Vaticano II, un signo de esperanza cierta para la Iglesia peregrina, que ve en ella el prototipo de lo que será también nuestra humanidad redimida y que superará la muerte en la resurrección de los muertos, etc.
El concilio lo afirma en 2 ocasiones. Finalmente la Virgen Inmaculada, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y exaltada por el Señor como Reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan. Apocalipsis 19-16. Y vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium 59, del concilio. La Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia, que ha de ser también glorificada. Bueno, hasta aquí serían los 4 dogmas. El Papa Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, lo recoge de esta manera. Número 14. Creemos que la bienaventurada Virgen María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y que ella, por su singular elección, en atención a los méritos de su Hijo, redimida de modo más sublime, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, y que supera ampliamente en don de gracia eximia a todas las demás criaturas. Ligada, número 15, ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la encarnación y de la redención, la Beatísima Virgen María Inmaculada, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste y hecha semejante a su Hijo, que resucitó de los muertos. Recibió anticipadamente la suerte de todos los justos. Creemos que la Santísima Virgen, Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, porque contribuye para engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Aquí el Papa Pablo VI recoge en ese credo del pueblo de Dios este título que le dio él mismo en el concilio, de Madre de la Iglesia, porque todos los dogmas de la Virgen vienen derivados de ser la Madre de Dios, ¿no? La Madre de Jesucristo, la persona del Hijo de Dios. De ahí vienen. Pero también hay una serie de verdades de fe que no están proclamadas como dogmas de fe, que están en el sentir de la Iglesia, ¿no? María es madre de toda la Iglesia, madre de los cristianos. María es abogada, María es medianera de todas las gracias, María es refugio de los pecadores. Bueno, le damos un montón de títulos ya referidos a el papel que tiene la Virgen en la vida de la Iglesia. Quizá el concilio, que no definió ninguna verdad de fe, tampoco Pablo VI quiere definir cuando le da el título de Madre de la Iglesia, no es un dogma de fe, pero es una verdad proclamada siempre y que seguirá proclamada. Pero bueno, el Concilio Vaticano II no quería proclamar nuevos dogmas de fe, sobre todo porque no quería tampoco tener más conflictos con los protestantes, que ya tenemos bastantes, bueno, y tampoco poner ningún obstáculo a la unión con los ortodoxos, que tampoco los habría, porque compartimos la misma fe en la Virgen María, pero en todo caso no quiso proclamar dogmas, nuevos dogmas. Pero sí que tiene un carácter especial, y quiero terminar ya con esto, luego dialogamos. El 21 de noviembre de 1964, en la tercera sesión del Concilio Vaticano II, proclamó a María como Madre de la Iglesia en estos términos. Fijaros qué términos usa. Para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María, Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios,
tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. No es una definición dogmática, con autoridad proclamamos, definimos, pero está haciendo una afirmación muy de este título. La divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación operada por Cristo, y también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. María, pues, como madre de Cristo, es madre también de los fieles y de todos los pastores, es decir, de la Iglesia. No se trata, repito, de una definición dogmática, ciertamente, pero sí de una declaración solemne de la maternidad espiritual de María para cada uno de los cristianos y la Iglesia entera. Y esto, bueno, pues tenemos la alegría también de que hay ya una memoria litúrgica de la Virgen María, Madre de la Iglesia. En 1975, con ocasión del año de la Redención, en el misal se inscribió una misa votiva en honor de María, Madre de la Iglesia. Y bueno, muy recientemente, el 11 de febrero de 2018, por voluntad del Papa Francisco, se ha incluido en el calendario de la Iglesia Universal la memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y esta memoria se hizo ya el año pasado, el lunes después de Pentecostés. Bueno, el día de la fiesta, en todo caso, de aquí de Getafe. Es buen día para ello. Ese día se hace la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no... Sí, don Inocente, perdón. Yo tengo un poquitín de dudas en el segundo dogma, a ver si me lo puedo aclarar. Yo entiendo sobre la virginidad de la Virgen a nivel biológico, según lo que dice usted, que no tuvo un parto, digamos, vaginal, ¿no? Sí. Fue como extraída divinamente del vientre de María, ¿no? ¿Lo he entendido bien? Sí, sí, y que no tuvo tampoco después relación ninguna. Sí. Ni con ninguna otra relación. Claro, fue obra del Espíritu Santo para que Jesús se engendrara en el vientre de... Sin menoscabar, como dice la liturgia, la integridad de la Madre, Claro, sino santificándola. claro, y antes del parto y después del parto... Antes del parto la Virgen estuvo siempre consagrada al Señor. Luego ya, bueno, consagrada al Señor, la fiesta de la presentación de María en el templo, que se celebra también desde el siglo IV, V, muy antigua, en la Iglesia, pues quiere expresar sobre todo esa consagración de la Virgen desde niña al Señor. Bueno, es verdad que dice el Evangelio que afirma que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es verdad que el Evangelio afirma que estaba desposada con José, ya antes de que convivieran juntos. Bueno, luego ya ahí los teólogos pues podemos dar vueltas y reflexionar. ¿La Virgen tenía voto de virginidad? Bueno, es una solución. Ella tenía voluntad de ser toda del Señor y nada más que del Señor.
la han comprometido en matrimonio porque entonces se hacía mucho entre las familias. Bueno, bien, bueno. José, pues que era un hombre justo, y decir justo en la Biblia es decir mucho, es decir, era un hombre santo, podríamos traducir directamente, era un hombre santo, pues es también capaz de comprender que Dios actúa en la historia de su pueblo y que actúa en la vida de las personas. Entonces, allí actúa Dios y entonces él respeta ese misterio. Acoge a María en su casa, respeta ese misterio que se ha producido y se hace cargo de aquella situación. Había que proteger la virginidad de María también de cara a todo el pueblo, vamos, a todo su entorno, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta porque en principio yo no estoy muy de acuerdo porque... ¿Sobre qué? No, sobre que nació por la vagina, que nació la virginidad al nacer Jesucristo, perdió la virginidad, la Virgen. Yo pienso que realmente Jesucristo al hacerse hombre se tiene que hacer como un hombre de verdad. Vamos a ver, cuando San Juan Bautista nace, eran sus padres, es igual que los padres de la Virgen María. Nació a través del Espíritu Santo, San Juan Bautista, pero nació, como un hombre. Al hacerse un hombre, tiene que nacer como un hombre. No, si como un hombre nace Jesucristo. Como un hombre nace Jesucristo sin intervención de varón, la virginidad, por obra del Espíritu Santo. Sí, pero yo, vamos, perdóname, A yo ver. lo que le entiendo y A ver. en cierto punto puedo coincidir es que si Dios se ha hecho hombre para pasar por todo lo que pasamos los hombres, el primer trauma de un hombre es el parto. El estar ahí en el útero de su madre todo calentito y de pronto, ¡hala!, ahí al mundo. Ese es nuestra primera gran Pascua, nuestro primer gran paso y trance. Entonces, si Cristo se ha venido al mundo para acompañarnos en todo, pues lo primero, un parto normal y corriente. Lo que afirma la Iglesia es que no obstante, Jesucristo, lejos de herir a su madre y lejos de menoscabar su integridad y lejos de no sé qué, pues lo que hace es santificar esa virginidad y hacer que sea su nacimiento y el nacimiento del Hijo de Dios que sea de una virgen y madre. Es decir, eso no quita nada a la humanidad de Jesucristo. Hombre, si nos ponemos a exigir, entonces tendríamos que exigir también que hubiera sido nacido por una fecundación humana, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí estamos en que el Hijo de Dios que se hace hombre, el Hijo de Dios que se hace hombre, no podía tener un padre, ya tiene como padre a Dios. La persona del Hijo de Dios, lo que sí necesita es nuestra humanidad, y para eso sí que tiene que nacer de mujer. San Pablo no dice una sola palabra de la Virgen, pero dice algo muy grande y muy importante: nacido de mujer, nacido bajo la ley. No puede decir más. Claros, que dice una cosa muy fuerte San Pablo, no habla nada de la Virgen, habla Lucas, el Evangelio, Pablo no habla, pero nacido de mujer, claro. Es decir, de nuestra naturaleza humana necesitaba una madre, necesitaba un seno donde pero la afirmación de la Iglesia es que María es virgen, que es fecundada no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Eso está ahí en la Escritura y la teología lo ha afirmado siempre, claro, y manteniéndose virgen antes, en medio y después del parto, en integridad, la madre. Perdón, respecto a lo que ha dicho ella, lo de pasar por todos los traumas, el trauma sería igual. Estaba muy calentito y luego salió. Daría lo mismo la forma de la salida. Sobre lo que ha dicho él, que no la ha corregido en un momento dado por tanto tema, es
que no ha sido la misma concepción, porque Juan el Bautista tenía padre y madre, no por el Espíritu Santo. Entonces, ahí hay Vamos a una ver, diferencia. no hay ninguna diferencia, porque no podían tener hijos. San Sí, Juan Bautista no podía sí. tener Hoy de esos ha habido muchos que no podían tener hijos. Claro, pero también... Samuel también. Claro. Y los Sansón. padres- Pero los padres de la nació a Virgen, través del Espíritu Santo San Juan Bautista, pero nació como una gracia. la gracia de Dios, pero fue hombre, o sea, como todos los hombres nacemos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pero con un padre Bueno. y una madre. Con un padre y una madre. Con un padre y una madre. La diferencia no es lo mismo. Porque es Que no. Jesucristo es Dios y ahí sobre eso no hay nada que hablar. Sí, pero Entonces, no puede ser lo pero que- mismo. A ver, que no, déjale que centre el problema y ya está. Pero yo lo que he dicho lo primero es que Jesucristo se hizo hombre, entonces tenía que venir como vienen todos los hombres al mundo. Así vino. Formado en el seno de una mujer. Pero es que yo creo que se refiere a que tiene que haber intervención humana, ¿no? Me imagino que va por ahí. No, es que tiene que nacer a través de la El hecho. igual que todos los hombres. El parto. A ver, pero es que entonces así tendría que haber nacido también con un hombre y una mujer, y no con el Espíritu Santo. En la Biblia, padre, en el Antiguo Testamento, dice de que tiene que nacer el Padre, o sea, el Salvador, que es Jesús, y tiene que ser descendencia de David, Sí, ¿no? sí, de la familia de David, sí. Y la descendencia llega a José, ¿no? El padre de... Pero yo entiendo... No, biológicamente no es de la familia de David. A eso que... Biológicamente no, pero jurídicamente Sí. lo es porque José era la Porque familia de José David. lo inscribió a Jesús. Y a todos y a efectos jurídicos, José es el esposo de la Virgen, y es el padre de Jesús jurídicamente. Ok, vale. Eso lo que- Tenía que ser preservada la virginidad. Yo lo que no entiendo es esa manía de todo el mundo de asimilar, por ejemplo, cuando estamos hablando de la concepción de la Virgen, que estamos diciendo que no sé quién escribió, que si fue un abrazo místico en el templo y tal. ¿Por qué la relación sexual humana es igual a pecado? Ujú. No lo entiendo, porque si Dios lo ha querido así, muy malo no tiene que ser, digo yo. No, sí. Pero entonces ese empeño en que no fuera concebida la Virgen, no hablo de Dios, no hablo de Jesucristo, como el resto de los humanos, porque así es más pura, porque claro, si está concebida por el pecado, entonces ya no puede ser como el resto de las personas. Yo no lo entiendo. Bueno, ese debate ya se ha mantenido y bueno, seguir no, hoy día yo creo que no, Y el resuelto no es sigue. concible. ¿Eh? Y el resuelto no es concible. Sí, eso está resuelto. Pero mira, vamos a ver, es que el Evangelio no nos da respuesta a todas las cuestiones. El Evangelio de Marcos empieza, predicaba Jesús el Bautista en el desierto, no habla para nada de la infancia. El de Juan, como ya habían hablado, bueno, el de Juan dice cosas, aquello de la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, el mensaje de Juan es de encarnación y de carne frente a los gnósticos que andaban allí muy perdidos, ¿no? La verdadera encarnación. Por tanto, muy importante el Evangelio de Juan. Pero no nos habla de cómo ni cuándo. Habla Lucas, que dice que, bueno, me he informado, bien informado, y da unos datos. Bueno, pero claro, toda persona empieza a cavilar. Bueno, ¿y la madre de la Virgen quién era? ¿Y el padre quién era? Y no sé qué. Bueno, a eso intentan dar respuesta los evangelios apócrifos. Y dan respuesta
pues bueno, siguiendo tradiciones, siguiendo lo que dicen por aquí, lo que dicen por allá, ellos intentan dar respuestas a los problemas. Y entonces buscan una respuesta y nos dan los nombres de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, que no están en el Evangelio, evidentemente, están en los apócrifos. Joaquín y Ana. ¿También eran de la casa de David? No, parece ser que eran más de familia más sacerdotal. Bueno, entonces, pero no tenemos datos. Desde la historia se puede hablar desde esa voluntad de todos de querer saber, que recogen algunas tradiciones que pudieron llamarse joaquiniana, pues probablemente. O sea, la tradición podía correr de voz en voz. En aquellos tiempos se transmitían muchas cosas de boca a boca y durante siglos y no tenía que estar escrito. Los apócrifos recogen algunas tradiciones que pueden ser verdaderas, o sea, que auténticas, y que el nombre era Joaquín y Ana, pues puede ser. Vamos. ¿De qué fecha es el protoevangelio de Santiago? El que habla de la concepción de la Virgen. Ese ya debe ser del siglo II. Pero bueno, tampoco está tan alejado. No. Del momento. Casi todos son del siglo II y luego en el tercero o principios del cuarto los apócrifos que hay son ya directamente heréticos y que intentan justificar sus herejías aplicándoselas a Mateo o a Pedro o a Tomás o a los otros. A ver, entonces, ciertamente el tema del pecado y la sexualidad y todo esto ha estado de alguna forma ahí presente siempre como algo negativo, algo pecaminoso, etcétera, etcétera. Bueno, ciertamente, fruto del pecado original, la concupiscencia está ahí. La concupiscencia permanece, se nos perdona el pecado original, pero la concupiscencia y la atracción y la pasión y el instinto están ahí y a veces, bueno, pues eso es una realidad. Véase el mundo moderno que vivimos con la revolución sexual. ¿Para qué te cuento yo cómo está hoy día el tema de la sexualidad? Una afirmación básica desde la fe es que justamente el hecho de la encarnación nos libera de ese dualismo de pensar que el cuerpo es malo y el alma buena. Vamos a ver, no. Todo ha sido redimido y la encarnación ha redimido también nuestra carne. Esto hay que insistirlo mucho para superar ese conflicto que puede haber de que todo lo corporal, lo sexual, lo material es malo. Y hay que caer en ese dualismo. Muchas de las herejías de los primeros siglos y las de la Edad Media también, cátaros y albigenses, etcétera, y toda la moderna era la New Age, pues esa también vuelve a caer en lo mismo. No, vamos a ver. Por eso tenemos que ir, desde la fe cristiana tenemos que ir siempre al hecho fundamental de la encarnación y de la muerte y resurrección de Cristo, que nos ha salvado. La encarnación también. Dios nos empieza a salvar encarnándose. Luego ya en la muerte y la resurrección. Pero encarnación. Ahí empieza nuestra salvación. Cuando asume nuestra naturaleza humana, nuestra carne, y en ese sentido, San Juan, en el Evangelio, lo hemos tocado, lo hemos palpado, en las palabras, ido carne,
no dice se hizo hombre, hizo carne, tomó nuestra carne. Eso es importante machacarlo bien para superar ese conflicto. ¿Y ese conflicto viene desde el judaísmo o es post-Cristo? No, viene ya del judaísmo, claro, viene. Y viene de todo, la humanidad, vamos. El cristianismo lo que hace es superarlo mediante... Pero siempre hay que volver a la encarnación, la verdadera encarnación. El Hijo de Dios ha tomado nuestra carne y ha redimido, por tanto, toda nuestra naturaleza humana. Sí, tenemos una pregunta primero con Dime. Ricardo. Estaba... Se me olvidó la pregunta. No, que resumiendo, solo quería decir en voz alta que entiendo que tanto el tema de la encarnación como del parto, como de la asunción y todo esto, entendemos los católicos la actuación real de Dios sobre el mundo material, ¿no? Y que todas estas cosas que queremos se producen de una forma milagrosa y sobrenatural. Si no, no tendrían... Es decir, por mucho que nos jugamos la cabeza e intentemos entender, supongo que es entender la acción de Dios en la materia milagrosamente y de forma sobrenatural, ¿no? Sí, bueno, ciertamente. La teología es lo que hemos recibido, la revelación que hemos recibido y la razón que empieza a funcionar y a intentar explicar el cómo, es lo que he dicho en la introducción. Entonces, efectivamente, lo que hace la teología es reflexionar, usar la razón. Pero, claro, la teología no es lo que la razón. No podemos volvernos racionalistas y evitar o no tener en cuenta la revelación y la acción de Dios. Es un salto grande. Es la acción de Dios. Un dogma, me refiero. Claro, bueno. Justo para el mundo que no cree, nuestros dogmas son irracionales, ¿no? Bueno, nosotros lo razonamos, pero partimos de eso, de que Dios está ahí y que Dios actúa en la vida de su pueblo y actúa en la vida de cada persona, etcétera, etcétera. Claro, entonces, de cara a la Virgen, yo os he dicho, es su relación con Cristo, con el Verbo, con el Hijo de Dios, con Dios que se hace hombre, y es también su relación con la Iglesia la que da a María un papel muy especial. Porque siendo madre de Cristo, cabeza, de alguna forma, es también madre espiritual de todos los creyentes. Y por tanto tiene un papel de mediadora, de intercesora, etcétera, etcétera, etcétera. Yéndolo claro, yo he estado leyendo la vida de la Virgen de Lourdes, y que María le dice a la Santa Bernadette que es la Inmaculada Concepción. ¿En ese momento eso o es uno de los manifestaciones? Vamos a ver, la fe de la Iglesia, como he visto, viene desde el principio. Luego hay que intentar explicar cómo conjugar racionalmente las dos verdades de fe. Todos somos pecadores, todos hemos sido redimidos por Cristo. Eso es lo que provoca el debate sobre el tema de la Inmaculada. Porque ella también habría necesitado la redención igual que todos nosotros, porque ella también habría sido alcanzada por el pecado. Pero no nos cabe en la cabeza, en la Iglesia a lo largo de todos los siglos siempre ha hablado de la santidad de la Virgen y que en ella no había pecado. Entonces es la toda santa. Entonces hay que conciliar esas dos verdades. Bueno, pues la Iglesia lo va definiendo y va aclarando. Que luego, en el siglo XVIII, la medalla milagrosa, las apariciones de la Virgen, que luego las apariciones de la Virgen en Lourdes diga yo soy la Inmaculada Concepción, estamos en los años en que se define el dogma. Bueno, pues eso ya... Pero vamos, un momento, las apariciones...
son muy respetables y muy tal, pero no son dogmas de fe. Es decir, ni aportan tampoco nada nuevo a la revelación. La revelación de Dios se termina con el último apóstol. Luego la Iglesia lo que hace durante siglos es, reflexionando sobre la fe y desde la vivencia, pues durante siglos, la vivencia de la palabra de Dios y la reflexión sobre la palabra de Dios, la Iglesia va formulando, va definiendo, va aclarando cuál es su fe. Y a veces se tardan siglos. Pero ese es el proceso. Sí, tenemos la pregunta aquí atrás. Has dicho que la Asunción de la Virgen no dice en ningún momento que falleciera, ¿no? Que muriera. Pero has dicho que lógicamente debería morir, ¿no? Es decir, como Jesús, pero al fin y al cabo el pecado es lo que te lleva a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, si fue Inmaculada Concepción, ¿cómo pudo llegar a morir? Bueno, eso podría ser lo que dijeran los que quieren que no, que fuera simplemente la dormición, como se ha hablado en muchos términos, la dormición de la Virgen. Bueno, bien, pero el otro te respondería, y ese es el debate, ese debate se puede mantener. El otro te diría, bueno, pero ella que estuvo tan asociada a Cristo y tan integrada con Él y tan... ¿cómo si Cristo quiso morir, pues no, y morir de la manera que murió con nuestra salvación, pues la Virgen también debería morir y luego, bueno, pues ser llevada en cuerpo y alma a los cielos. Bueno, bien, pero ya te digo que eso no está definido, no entra en el dogma, el tema de si murió o no murió. Se puede debatir todo lo que quieras, pero en general hoy yo te diría que la gran mayoría, por decir todos, están porque María ha terminado el curso de su vida mortal, duerme, toda muerte es un dormir en el Señor, así se dice en la literatura cristiana, es un dormir en el Señor. Lo que pasa es que en vez de quedar ahí dormida hasta la resurrección de los muertos, es llevada en cuerpo y alma a los cielos. Tenemos otra última pregunta ya para no hablarlo mucho. Padre don Inocente, he notado que en Estados Unidos he estado 2 veces, he estado 3 meses este año, y he estado en California y en varias parroquias de Nueva York, tanto bajo el mismo Timothy, en Nueva York, bajo el arzobispo del cardenal, arzobispo de Nueva York, y también en California, misas en español y en inglés, la mayoría en inglés, y en todas ellas he visto que el clero no es el credo apostólico, el credo que allí la liturgia les impone, es el credo Niceno-constantinopolitano. Y sin embargo, en España, desde un tiempo para acá, prácticamente solamente oímos el apostólico. Y la pregunta es potestad del oficiante, del ministro, del presbítero, elegir uno u otro o no? No, es cuestión de las conferencias episcopales. Pues yo no estaba en Estados Entonces, Unidos, yo estaba en Guadalajara y se oye únicamente el niceno-constantinopolitano. El largo, para que no sea largo. Están los dos. Lamentablemente, creo yo también, lamentablemente hemos empezado a usar el cortito y creo que lamentablemente. Bueno, ya llegará un momento en que a lo mejor la conferencia episcopal diga, oye, a ver, por favor. Evidentemente no deberíamos. En Navidades deberíamos, por supuesto, todas las Navidades deberíamos hacer el niceno-constantinopolitano para que quede clara la encarnación. Y en la Pascua yo creo que también. Bueno, lo podemos dejar, si le parece.
parece... Podemos dejar donde un quieras. aplauso a Daniel.